Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Me ven? A ver, permiso. Ahí Ahí está. está. Hola. Hola, ¿me escuchan? Fíjate a ver si hay algún Sí, mensaje. ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Dios los bendiga. Bueno, es la primera vez que transmitimos nosotros en vivo, así que es todo nuevo para nosotros. Aparte de los nervios también que tenemos y la responsabilidad que estamos representando en nuestra iglesia. Así que bueno, acá estamos en nuestra casa, espero que se encuentren todos bien, con algunos charlamos por teléfono, con algún mensaje, con otros por ahí no, pero bueno, espero que todos se encuentren bien. Dispuestos a escuchar la palabra de Dios, ya escuchamos las canciones, la alabanza de Fabi, y ahora vamos a escuchar palabra de Dios también, que Dios nos va a seguir hablando, nos está hablando desde la primera alabanza que cantó Fabián, y Dios nos va a seguir hablando. Bueno, en este tiempo seguramente tenemos un poco más de tiempo libre, muchas de nuestras actividades, lo decimos también por experiencia propia, muchas de nuestras actividades disminuyeron bastante y bueno, tenemos más tiempo libre. Entonces, en este tiempo libre, ¿en qué lo estamos usando? A lo mejor vienen recuerdos, cosas de antes que hicimos o cosas que queremos hacer, y a lo mejor también vienen algunos pensamientos o algunos recuerdos que no son muy agradables. Y esos recuerdos que no son muy agradables me llevó a la palabra de Dios en donde en Mateo capítulo 18, versículo 21, que es la ley del perdón. No lo vamos a leer todo, si quieren después ustedes leannos tranquilo, en Mateo capítulo 18, versículo 21 al 35, pero se lo más o menos. Es un pasaje conocido. Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar. Jesús le dijo que 70 veces 7 y hace una comparación con el reino de los cielos. Jesús, siempre tan práctico, le dice que un rey perdonó a su deudor que le debía 10.000 talentos, pero el que fue perdonado no hizo lo mismo con quien le debía 100 denarios. Es más, lo echó a la cárcel hasta que pagase su deuda. También vemos en este pasaje que el rey no hace nada para sacar al preso de la cárcel, porque el único que puede sacar de la cárcel es aquel que lo puso allí. Bueno, como les decía, van a decir que tiene que ver eso. Bueno, ahora vamos a ir a lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde. Como les decía, seguramente hay algunos pensamientos o algunos sentimientos en estos días de cuarentena, donde todas nuestras actividades se cortaron y como les decía antes, tenemos mucho más tiempo libre. Entonces empezamos a recordar cosas pasadas. Y a veces esas cosas que recordamos no edifican nuestra vida, no edifican nuestra alma y hasta se instalan en el corazón. Por ahí tienen algún problema dentro de la casa, por ahí alguien les hizo daño, alguien los hirió y siguen recordando todas esas cosas. Pero hoy Jesús te dice, perdona. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Al no perdonar, nosotros metemos en la cárcel a aquel que nos ofendió. No literalmente, por supuesto. Y el perdón, los que en realidad somos libres, somos nosotros. O aquel que perdonó. El que sacó de su corazón todo ese enojo, toda esa bronca, toda esa raíz de amargura, esa persona es la que es libre. El siervo, a quien el rey le perdonó, pareciera que nunca se hubiera dado por aludido, porque seguía insistiéndole que él se lo iba a pagar de alguna manera. Entonces por eso creemos que por ahí no lo entendió ese perdón. Dios
con nosotros, actúa como ese rey, movido a misericordia. Dios nos perdonó y aún nos sigue perdonando. Él lo hace porque Él quiere hacerlo. Perdonar es una decisión. ¿Cuánto te perdonó Dios a vos? Dios te perdonó todo, a tal punto que dio a su Hijo para morir en la cruz. Por vos, por mí, por todos. El problema está en que nosotros a veces no perdonamos o no sentimos el perdón de Dios si es que somos nosotros los que hemos dañado a alguna persona. Como ese siervo que no se sintió perdonado, a lo mejor te vienen pensamientos de cosas anteriores, cosas que hiciste, cosas que te hicieron, e incluso se instalan en tu corazón. Pero en este tiempo, que hay mucho tiempo, es el momento de administrar correctamente el tiempo y usarlo sabiamente, para que podamos tener una relación íntima con Dios. Invertir este tiempo libre en la oración y en la lectura de la palabra. En el manual de vida discipular que estamos leyendo, en la semana 4, hay una guía para la meditación y nos explica bien cómo leer el pasaje, cómo analizarlo, cómo estudiarlo, leer el contexto, sacar palabras, transcribirlo con nuestras propias palabras para poder entenderlo mejor. Y bueno, hay un montón de guías más también que nos sirve para meditar en la palabra. Reflexionemos en ella, compartámosla también, incluso con los que nos ofendieron o nos hicieron sentir mal, o con alguno que por ahí ofendimos o hicimos sentir mal. Pero es momento de invertir bien este tiempo, de invertirlo en Dios y de tener relación con Él. Es momento de vaciarnos de nosotros y llenarnos de Él. En resumido, hoy Dios nos dice, perdoná, sentite perdonado. Si estás lejos de Dios, es hora de volver a Dios. Y si estamos en Dios, es hora de tener más tiempo con Él, de intimidar con Él, de tener oración con Él, de leer la palabra, cada día más. Bueno, y antes de pasarlo con Luis, quería decirles que el domingo próximo tenemos Santa Cena. La modalidad con la que se va a hacer la Santa Cena es de la misma manera del mes pasado. Si se puede hacer un pan sin levadura, bien, y si no, el pan que tengan en casa. También lo ideal sería si hay vino, si no hay vino, con jugo, también se puede hacer. El que va a presidir la Santa Cena es el padre de familia, siempre y cuando sea congregante, sea creyente, sea siervo. Siervo en el sentido de que es un hermano en Cristo. El padre de familia es el que va a presidir la Santa Cena y si no, la mamá o la tía o la abuela, alguien que sea congregante de la iglesia, fiel congregante, va a administrar la Santa Cena. Como dijo el pastor en la Santa Cena pasada, también vamos a poner una silla vacía que simboliza que Jesús se sienta en ese lugar y que nos traiga a la reflexión lo que tenemos en nuestro corazón también. Que traiga a la reflexión cómo nos sentiríamos si Jesús estaría sentado en esa silla. Y también otra cosa para el domingo es sacar una foto familiar con la mesa de Santa Cena y subirla al hashtag Manantial Estás en Casa. Que hace rato también no vemos una foto de todos. Así que bueno, este domingo nos ponemos lindos, nos sacamos una foto, nos preparamos para el Señor primero y después nos sacamos una foto para subirla a Manantial Estás en Casa. Bueno, hermanos, los dejo con Luis. Ahora, Dios los bendiga. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Estoy en casa, estoy cómodo con pantuflas, pero bueno, al margen de eso, es un placer por ahí compartir con ustedes la palabra. Hace mucho que no nos vemos, hace muchísimo ya, perdí la cuenta, creo que son
un mes y pico, no me acuerdo. Pero bueno, la verdad que es una bendición, aunque sea vernos de esta manera, ¿no? Por ahí al único que podemos ver o los que más contacto tenemos somos con los de nuestra espiga, obviamente con bueno, mi familia que nos podemos ver. Y mando el saludo a mi mamá que me está mirando, así bueno, un saludo. Y bueno, una bendición realmente poder compartir desde mi casa la palabra de Dios, que, bueno, hablábamos con Cari, ¿no? Es un privilegio, pero a su vez es una responsabilidad. Una responsabilidad porque es la palabra de Dios la que nos edifica, la palabra de Dios la que nos cambia, nos moldea, nos limpia, la palabra de Dios la que alumbra nuestro caminar y la que nos guía, ¿no? Entonces, cuando, o con Cari, que tenemos que dar un devocional o una predicación o una palabra o lo que sea, siempre son los nervios y el tener ese peso, por así decirlo, de responsabilidad, porque justamente es la palabra de Dios, pero bueno, al margen de eso queremos ser de bendición, no queremos otra cosa más que bendecirlos y darles una palabra de lo que Dios nos ha hablado a nosotros, compartirlas con ustedes. En este momento, hermanos, quiero, o sea, perdón por los nervios, los de Cari, los míos, pero bueno, es lo que hay. Quería compartir con ustedes un salmo muy conocido, es el Salmo 121, justamente hace 2 semanas ya Dios me venía hablando con este salmo y quería compartirlo cuando los pastores nos dijeron para poder hablar. Se me vino a la mente este versículo, este pasaje. Por momentos no quería, pero luego todo me indicaba que tenía que hablar de esto, ¿no? Así que bueno, quiero compartirlo. Salmo 121, y dice: alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y esto sabemos, ¿no?, que es un pasaje que lo escribió David en un momento, un hombre de Dios, que escribió, ¿no? Y él hablaba y por momentos, o el primer versículo que él escribe es como que él está dando su pensamiento humanamente, ¿no? Y él alza sus ojos a los montes, sus ojos al cielo, y por un instante como que pierde, parecería, el rumbo, pierde la confianza y se pregunta y se hace una pregunta, ¿no? Y dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene? ¿De dónde va a venir mi socorro en el momento que lo necesite? Y yo, bueno, no conozco el problema de cada uno, si lo tuviera, no lo sé, pero a lo mejor muchos se estarán preguntando, ¿no? ¿Cómo estaré mañana? ¿O cómo mañana pagaré las cuentas? ¿O cómo mañana podré salir a la calle? ¿Qué va a pasar con mi mañana, con mi futuro? ¿No? Y muchas veces nos preguntamos o nos hacemos tantos interrogantes que pueden venir a nuestras vidas, ¿no? Si me enfermo, ¿qué va a pasar de mí mañana? ¿Y qué va a pasar? Y tantas cosas, ¿no?, que podemos pensar y en nuestra mente o mirar, levantar nuestras vistas al cielo y preguntarnos, ¿no? Humanamente, pero es algo que hizo David, que inmediatamente dentro de su corazón salió lo que estaba, ¿no? Y esa respuesta o esa pregunta fue respondida. Esa pregunta fue respondida y inmediatamente él dijo: mi socorro viene de Jehová. Él sabía y él tenía la seguridad de que su Dios, de que nuestro Dios nos va a socorrer en los momentos más difíciles, más adversos, más, o en los momentos más intranquilos que tengamos que atravesar. El Señor va a estar ahí para respondernos, para ayudarnos, para confortarnos. Y pensaba en todo esto, ¿no? En David, un hombre como nosotros,
humanos de carne y hueso, que tienen sentimientos, que tienen luchas, que hay pasiones, que hay un montón de cosas dentro de uno que a veces tenemos que luchar. Ahí estaba David, en el primer versículo, luchando con él mismo, haciéndose una pregunta y esa pregunta que es respondida desde lo profundo de su corazón, de la confianza que había en él, que había depositado en Dios. Y todo esto pensaba, ¿no? David, que en un momento Dios lo elige, Dios lo mira, y esto lo habla en Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Dios lo está buscando en cierta manera a David, y habla de un hombre conforme a su corazón. Samuel hasta ese entonces era el rey de Israel, el primer rey que hubo. Ahora este rey que había estado gobernando Israel había hecho lo malo. Y les leo, 1 Samuel 13:14, dice: Jehová se ha buscado de un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para ser el príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Uno de los puntos que podía ver que Samuel estaba siendo desplazado por Dios justamente porque no había obedecido a lo que Dios le había encomendado. La diferencia, ¿no?, que hay entre David y Saúl. En Hechos capítulo 13, versículo 22, dice: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y veía la diferencia de Saúl y la diferencia de David. En ese momento David siendo joven, pero siendo un hombre, un joven obediente. Saúl desechado por su desobediencia, pero ahí aparecía en escena un hombre que estaba apacentando a las ovejas, un hombre que no había sido por ahí mirado con buenos ojos por su familia, pero sí Dios había mirado lo que había dentro de él, dentro de su corazón. Un hombre íntegro y un hombre obediente. Este hombre obediente también me hace acordar al Señor Jesús. Jesús que en un momento después de haber sido bautizado, Dios mismo le dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Perdón si voy medio rápido. Es por ahí mi costumbre de hablar rápido por mis propios nervios. Pero bueno, me gustaría por ahí que se entendiera, ¿no? No había nadie para preguntarle amén, pero bueno, ustedes sabrán comprender. En Filipenses capítulo 2 me muestra a Jesús, o nos muestra. Este Jesús que fue obediente hasta la muerte, dice, y muerte en cruz. Jesús quien bajó, ¿no?, a morir por nuestras faltas, por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Él murió, ¿no?, y fue obediente hasta el punto de morir y una muerte en la cruz. Luego, si seguimos leyendo en Filipenses capítulo 2, versículo 2, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no por mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Acá Pablo está hablando justamente de la obediencia, de que siendo obedientes nos ocupemos de nuestra salvación con temor y con temblor. Por ahí muchos se preguntarán qué tiene que ver con lo que leyó antes, ¿no? Porque si recuerdan el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero luego leí de que David, o Dios había visto en David un hombre conforme a su corazón, un hombre que esta confianza en Dios hacía que él sea obediente. Luego cité a Jesús, quien había sido obediente y se había entregado en la cruz por obediencia. Y esto mismo nos manda Pablo a ser obedientes y ocuparnos de nuestra salvación. Y es justamente lo que recién hablaba Cari, ¿no?
tenemos tiempo, o más tiempo por ahí ahora, muchos de ustedes a lo mejor no trabajan, muchos no se les ha privado, ¿no? Por una cuestión que va más allá de lo que podemos o queremos hacer. Entonces ese tiempo, como decía Karin, ¿qué lo aprovechamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿En qué estamos ocupando ese tiempo? Y acá nos aconseja, ¿no? La Biblia, nos aconseja el Señor, que nos ocupemos de nuestra salvación, que ahora que no podemos congregarnos, que no tenemos por ahí no sé si decirlo la obligación, creo que estaría mal, porque creo que tiene que ser un deseo de ir a la iglesia, pero no tenemos el tiempo que cumplir con los horarios de estar en el culto. Se nos ha privado de todo eso. Ya no tenemos el contacto que teníamos con los hermanos, ¿no? Con aquellos que por ahí podíamos charlar un rato, saludarnos, o a lo mejor por ahí vernos de lejos, pero sabíamos de que estábamos juntos en la iglesia. Ahora todo ese tiempo o todo eso que hacía que estábamos en la iglesia nos hacía estar por ahí vivos, ¿no? Nos sentíamos vigorosos, nos sentíamos vitales porque escuchábamos la palabra de Dios que nos animaba, escuchábamos la canción, cada coro, ¿no? Que hacía que le cantemos a nuestro Dios y lo alabemos y le digamos, Señor, te necesito, Dios, quiero más de vos. Ahora todo aquello ya no está, no lo tenemos. Y pensaba en esto, ¿no? Ahora, ¿a qué cosas le obedecemos? ¿En qué ocupamos nuestro tiempo? ¿Nos estamos ocupando de nuestra salvación? Pensaba también qué diría Dios de nosotros. Encontré a un hombre, encontré a una mujer conforme a mi corazón, que hará todo lo que le mande, que hará todo lo que le pida. O nos estamos olvidando de a poco de Dios. No lo buscamos como por ahí lo hacíamos en un momento. No conozco la situación de cada uno, no lo sé. Pero si sucede, si esto estaría pasando en alguno de ustedes, los animo a que podamos buscar juntos a nuestro Señor, que ese Dios de David, ese Dios poderoso que Él tenía, sigue siendo el mismo y sigue estando hoy y quiere seguir obrando en cada uno de nosotros. Que este sea un tiempo justamente para ocuparnos en obedecer la palabra de Dios, en buscarlo a Dios, en estar conectados al Señor, ¿no? Dice la palabra de Dios que separados de Él nada podemos hacer, separados de Dios nos vamos muriendo, separados de Él nuestra vida comienza a menguar, nuestra vida espiritual comienza a menguar, por eso la importancia y por eso quería en esta noche animarlos, ¿no? Para que podamos ocuparnos, así como David fue un hombre obediente, así como nuestro Señor Jesucristo fue obediente, también la palabra nos manda a nosotros obedecer al Señor. No obedecer nuestros sentimientos, no obedecer lo que escuchamos alrededor, no cargarnos con las cosas que están a nuestro alrededor o a nuestro alcance tan rápidamente, sino que nuestra vida puede estar llena de la plenitud de nuestro Señor. Ahora otra cualidad que quería por ahí destacar justamente de este David que estamos hablando, es que fue un hombre de guerra, un hombre que conquistó, fue un hombre que no bajó su guardia, que siempre estuvo atento a su Dios, atento su oído y su corazón a lo que Dios le decía. Cuando tuvo la necesidad y no sabía qué hacer, se arrodilló y le pidió a Dios la guía porque él necesitaba justamente ser guiado por Dios. Y cuando Dios le hablaba, él obedecía y él hacía lo que Dios le había encomendado porque justamente era la palabra de Dios. Este joven David, con el tiempo, es el rey de Israel, es el hombre de guerra. Con David, Israel vivió la época dorada, uno de los mejores años. David gobernó 40 años sobre todo Israel, 7 años solamente sobre Judá, luego 33 sobre todo Israel.
y conquistando, ¿no? Y haciendo obteniendo grandes victorias. Ahora el rey que ya lo vemos, ¿no? Y podemos leer en 1 Samuel, en 2 Samuel, comienza siendo un joven que allá atrás, apacentando las ovejas, dice la palabra que cuando venía un oso, un león a querer llevarse algo de lo que él tenía o él estaba apacentando, él salía a su defensa y luchaba, ¿no? Cuando se enfrenta con cuando tiene que enfrentarse con Goliat. Ahí estaba David, ¿no? Con toda esa, podría decirlo, a lo mejor está mal, pero esa adrenalina, sabiendo de que él estaba hablando mal de su pueblo, y él no podía quedarse callado. Este hombre o este joven que había visto la victoria atrás con las ovejas, él decide enfrentarse al gigante. Cuando todos hacían oído sordo, cuando todos no le daban o tenían miedo, no estaban atemorizados, ahí David decide enfrentarlo. Pero justamente esta energía que por ahí producía en él, que no es una energía, sino que es justamente la fe que él tenía, esa seguridad de que si Dios lo había ayudado en un momento, también lo ayudaría en otro, esa confianza y esa fe que David tiene, es la que cada uno de nosotros debemos tener. Esa confianza en Dios, en este Dios poderoso que tenemos, en este Dios que nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. En 1 Samuel 17:37 y habla de lo que estaba contándoles recién. Habla de la confianza que este hombre tuvo. Él sabía de que si Dios lo había librado de esos animales, también lo libertaría contra el filisteo. Este hombre tiene su confianza en Dios. Este hombre no solamente conoce a Dios, sino que le cree a Dios. Y ese es otro punto que quería por ahí compartir con ustedes. Un hombre que le cree, un hombre que pone toda su confianza en Dios. Dice en Hebreos capítulo 11, verso 33, por la fe conquistaron reinos y alcanzaron promesas. Esto está hablando también de David, ¿no? Que por la fe ellos conquistaron reinos, alcanzaron promesas. Esta fe ahora no es solamente un deseo de querer que las cosas cambien, no es solamente ganas de que las cosas no sean por ahí a la realidad que estamos viviendo. Esta fe es una fe puesta en la palabra de Dios. Esta fe es una fe verdadera y genuina, una fe que cree a lo que Dios habla, a lo que Dios dice. En Romanos, capítulo 10, quisiera compartirles este versículo, que nos habla justamente también de la fe. Capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe, hermanos, no todos lo sabrán, pero es bueno recordarlo, ¿no? La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Cuando podemos buscar y podemos tener la palabra de Dios en nuestras vidas, nuestra fe va creciendo. Y justamente lo que necesitamos para este tiempo, esa fe verdadera y esa fe genuina, obedeciendo a la palabra de Dios y creyéndole a un Dios poderoso. Creyendo en un Dios que, así como estuvo con David, así también está con nosotros. Ahora, ¿le creemos nosotros a Dios? ¿Creemos que el Señor nos va a ayudar? ¿Creemos que el Señor va a estar con nosotros en los momentos más difíciles de nuestra vida? ¿Tenemos nuestra confianza puesta en este Dios poderoso que tenía David? David en un momento en el Salmos 18, en el Salmo 18 dice David, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fortaleza de mi salvación, mi alto refugio. Este es el Dios que tenía David.
Este es el Dios que David adoraba. Este es el Dios que David hacía canciones, hacía salmos, como en este momento podemos estar leyendo. David, que era un hombre que confiaba plenamente en su Dios, que nunca le había fallado, que nunca lo había desamparado, que nunca se había adormecido, que nunca lo había dejado desamparado. Este Dios poderoso es el mismo Dios que tenemos cada uno de nosotros. Yo no sé, hermanos, a qué cosas ustedes por ahí estarán obedeciendo, a qué cosas estarán escuchando, qué cosas estarán oyendo, de qué cosas se estarán llenando, de cuáles cosas estarán viendo. No lo sé, lo desconozco. Pero sí el Señor por ahí nos llama, ¿no? A que si estamos alzando nuestra vista a algo que por ahí se va a desintegrar con el tiempo o nos estamos haciendo cientos de preguntas, pensando en el mañana y no viendo algo bueno para nuestro futuro, pensando en que a lo mejor está todo mal y no sabemos de dónde va a venir la ayuda ni el socorro. El Señor está con nosotros. El Señor es el más interesado en querer bendecirnos, en querer ayudarnos, en querer animarnos, en querer levantarnos, en querer mostrarnos el camino de la verdad. Ese es nuestro Dios. Si alguno de ustedes por algún momento está bajando los brazos, les animamos a levantar sus manos, sus brazos, a ponerse nuevamente a la brecha, sabiendo de que nuestro Dios es un Dios poderoso, que Él no se va a adormecer, que Él no se va a dormir, que Él nos va a guardar, de que nada va a hacer que nos fatigue, que nada nos va a hacer que nos canse. Pero lo importante, hermanos, que podamos poner nuestra vista en Dios, nuestra mirada en ese Dios poderoso, que nuestros ojos puedan mirar a nuestro Dios, a nuestro Salvador, a nuestro Padre. Jesús en un momento habla de un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ese hombre prudente, dice la palabra, y cuando vinieron las tormentas, los vientos, su casa estuvo firme, porque estuvo sobre la roca. No así el insensato, que cuando pudo, no se puso a hacer una casa como una fase sólida, sino que le dio lo mismo edificarla y la edificó sobre la arena. Cuando vinieron los vientos, cuando el río creció, esa casa se derrumbó, esa casa se cayó. Que no pase esto mismo con nosotros y esto es lo que quería animarlos, hermanos, a que en este tiempo que por ahí todo se torna un poquito más difícil, de que por ahí tenemos tantos pensamientos que por ahí nos agobian y hasta por ahí no nos dejan dormir. Los animo a que el Señor pueda ser su confianza, a que el Señor pueda ser su ayudador. Ahora, todo esto no es que cambie de un día para otro, no es que yo voy a decir, bueno, ahora empiezo a creer en Dios y ya está, y comienzo a creer, sino que todo esto es un trabajo que cada uno de nosotros debemos de hacer en nuestra casa. Buscar de Dios, buscar a través de la palabra, a través de la oración, ocuparnos de nuestra salvación, para que nuestra vida pueda estar cimentada sobre la roca, para que nuestra vida pueda ser una vida sólida, firme, que en este momento a lo mejor que si alguno está pasando y parecería que está viviendo sobre una tormenta, si estamos sobre la roca vamos a permanecer, vamos a seguir firmes porque Dios está ahí sosteniéndonos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene de Él. No tengo otro socorro. Él es mi ayudador, Él es mi Señor, Él es mi confianza. Sé que Él me va a guardar y cuando tenga que pasar por momentos que a lo mejor no me gusten pasar, sé también que Él lo va a permitir justamente para moldearme, para cambiarme y para que mi vida pueda ser conforme a su voluntad. Por último, y ya con esto quiero terminar,
Voy a leer en Efesios capítulo 2, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios es poderoso, eso no cabe duda, lo vemos, vemos la creación que Él ha hecho, vemos el universo, vemos cada detalle que Él tiene con nosotros, su cuidado, su amor. Si alguno de ustedes está pasando por una situación, los invito a que pueda seguir creyendo en este Dios de amor. Él es poderoso y Él puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente aún de lo que pedimos. Pero tiene una condición y es según el poder que actúa en nosotros, según esa fe que podemos tener cada uno de nosotros, según esa confianza que cada uno de nosotros tiene depositada en Dios. Los invito, hermanos, a que en este tiempo, como decía Cari también, no perdamos el tiempo, sino que podamos buscar más de Dios, que podamos ocuparnos de nuestra salvación, que podamos dedicarle ese tiempo al Señor, que podamos decir, Señor, te necesito, ¿no? Y que podamos ir creciendo, que nuestra fe vaya creciendo, que nuestra confianza en Dios vaya creciendo. Y sin duda que vamos a poder ver su mano poderosa a nuestro lado. Sin duda que vamos a poder ver a ese Dios obrando a través de nosotros y en toda y cada una de nuestras necesidades. Dios va a estar obrando, pero que nosotros podamos creerle. Así como David le creyó a ese Dios grande y maravilloso, así como David escribió muchísimos salmos, creyendo y alabando a ese Dios poderoso, a esa roca firme, a ese castillo, a ese Señor amoroso que tenemos cada uno de nosotros, que también nosotros podamos alabar y bendecir su santo nombre, teniendo toda nuestra confianza y nuestra esperanza depositada en Él, porque Él nunca nos va a defraudar, jamás, jamás. Y cuando tengamos que pasar por momentos adversos, sepamos de que Dios también tiene el control de cada situación, de que Dios, si permite algo, es solamente por su voluntad y siempre que Dios hace algo, Él tiene un propósito. Así que, hermanos, los quiero invitar ahora, si me acompañan, vamos a orar y luego nos despedimos. Papá que estás en los cielos, te honro, Señor, en esta noche. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu muchas misericordias, Señor. Gracias porque vos pagaste un alto precio por cada uno de nosotros. Gracias por ese amor incondicional. Gracias, Señor, porque aunque te fallamos, vos estás ahí, Señor. No nos acusás ni nos dejás a un lado. Gracias, Señor, porque vos nos buscás cada día, porque ese amor, Señor, inagotable, que a veces no lo comprendemos, Señor, pero que sigue estando, que no se agota, que no perdés ese amor hacia nosotros, Señor, a pesar de que te fallamos. Te alabamos, Señor, en esta noche, te honramos. Señor, ahora yo te quiero pedir y te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor. No conozco las necesidades ni conozco, Señor, sus dificultades, Dios. Pero yo te ruego, Dios, que vos estés obrando, Señor. Vos sos un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios que obra, Señor, de la nada, produce milagros, Señor. Vos creaste el universo solamente con tu palabra, Dios. Por eso sé que obrás, Señor. Yo te ruego, papá, que vos estés bendiciendo a cada uno de mis hermanos, a aquellos que están escuchándonos en esta noche, Señor, que tu poder, Señor, pueda estar obrando, Señor. Dice tu palabra que vos obrás mucho más abundantemente aún de lo que te pedimos, Señor. Te ruego, Señor, de que vos estés obrando, Señor, de que vos estés bendiciendo a cada uno de mis hermanos, Señor. Que si alguno por algún motivo está bajando sus manos, Señor, que si alguno por algún motivo se está enfriando, Señor, yo te ruego de que esa llama comience a encenderse, Señor. Yo te ruego de que aquella petición, Señor, que a lo mejor está quitando
sueño en las noches, vos puedas responder, Señor. Te ruego, Señor, que tengas misericordia de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendecilo, Señor. Obrá, Señor, conforme a tu divina voluntad. Señor, te pido, Señor, que vos no desampares a ninguno de tus hijos. Te alabo, Señor. Te honro, te doy muchísimas gracias por todo lo que vos vas a hacer, aún en este tiempo, Señor, que no podemos salir, pero confiamos, Señor, de que tu mano poderosa va a seguir obrando, Señor, de que vos nos vas a dar lo que necesitemos, Señor. Te alabo, Señor, por tantas promesas que vos tenés. Te doy la gloria y te doy la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios lo bendiga, hermanos. Y en la Biblia tenemos 3.000 promesas aproximadamente. Quiero compartir, no les voy a leer las 3.000 promesas, quédense tranquilos. Pero tenemos muchas promesas que podamos tomar cada una de ellas y edificarnos. No nos cansemos, no bajemos nuestras manos, no miremos a los costados, sigamos obedeciendo al Señor, sigamos confiando en Él, sigamos creyendo en Él, que Él sigue siendo el mismo, Él no cambia. Y bueno, por último, les recuerdo la Santa Cena este próximo domingo, así que bueno, eso solamente, Dios los bendiga, hermanos, y en algún momento nos veremos. Saludos.